Buenas noches, estimada docente. Mi nombre es Diego Mercedes y en esta oportunidad vamos a hablar sobre el caso Gasoducto del Sur. Antes de empezar, quiero hacer una breve reseña en donde podemos decir que el caso de Gasoducto del Sur es un escándalo que está relacionado con la construcción de este gasoducto para transportar el gas natural desde la ciudad del Cusco hasta la costa sur del país. Varias empresas como Odebrecht, Enagas y Graña y Montero estuvieron involucrados en el proyecto. El proyecto comenzó durante el segundo gobierno de Alan García y continuó bajo la presidencia de Ollanta Humala con el objetivo de mejorar la infraestructura energética del país. Sin embargo, la empresa Odebrecht y sus socios fueron acusados por pagar sobornos a funcionarios peruanos para asegurar la adjudicación del contrato. Entre los implicados se encuentran altos funcionarios de gobierno, incluyendo al expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia. La investigación reveló actos de corrupción que afectaron la integridad de la campaña electoral. Ya en el 2017, ya con el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, canceló el contrato debido a la falta de fondos y a la corrupción. Este caso tuvo un gran impacto en la política y los negocios en Perú y resultó en sanciones internacionales contra el gobierno peruano. Sobre los requisitos de la organización, podemos decir que este caso sigue siendo investigado y procesado judicialmente, destacando los desafíos del Perú en la lucha contra la corrupción y la necesidad de mayor transparencia en los proyectos de construcción. Lo que podemos agregar aquí es, en el caso de Odebrecht, que fue una empresa brasileña de construcción, de ingeniería y ha estado en el centro de numerosos escándalos de corrupción en toda América Latina, incluyendo el caso Lavallato. En el, en el proyecto de gasoducto del sur peruano, Odebrecht fue una principal empresa encargada de la construcción y operación de gasoducto, donde se lo acusó de pagar sobornos, como mencioné anteriormente. Ahora veamos sobre el caso de Enagas. Esta es una empresa española especializada en la construcción y operación de infraestructuras de gas natural. En el proyecto del gasoducto del sur peruano, Enagas tenía una participación del 25% y estaba encargada de la gestión del gasoducto junto a Odebrecht. Sobre Graña y Montero podemos decir que esta es una de las principales empresas de construcción en el Perú, donde se unió el consorcio de Gasoducto del Sur peruano en el 2016, asumiendo parte de responsabilidad en construcción y operación de gasoducto. También se vio implicada en las acusaciones de corrupción relacionados con el proyecto. Todas estas empresas que he mencionado formaron un consorcio para llevar a cabo el proyecto, pero las acusaciones de corrupción y la falta de financiamiento llevaron a la cancelación en el proyecto en el 2017. Este caso ha tenido un impacto en la política y en la economía peruana y sigue siendo objeto de investigación y procesos judiciales. Ahora veamos los requisitos, análisis de la filosofía del derecho en el Perú antes y durante y luego del siglo XX. El análisis del desarrollo del derecho del Perú antes del siglo XX, como podemos decir, está en el derecho a la indígena colonial, donde un sistema normativo de indígenas, donde las comunidades indígenas tenían sus propias normas centradas en la comunidad y la autoridad de los ancianos. Punto 2 sería el derecho de Indias. Durante la colonización se implementó un sistema legal que combinaba derecho romano, canónico y civil, conocido como derecho de Indias. También está el rol de la Iglesia Católica, donde la Iglesia tuvo un papel crucial en la creación y aplicación de este derecho, influenciando tanto legislación como la administración de justicia. Durante el siglo XX podemos hablar sobre el positivismo jurídico, donde el dominio estuvo en desde el siglo XIX hasta principios del siglo XX. Este enfoque veía el derecho como un producto de Estado, enfatizando la codificación de las leyes. Los defensores podemos decir que las figuras como José Santos Chocano promovieron la protección de la propiedad privada y la libre empresa, reflejando valores del positivismo jurídico. Sobre el marxismo, podemos decir que a mediados del siglo XX, el marxismo argumentaba que el derecho era una herramienta en la lucha de clases. También podemos añadir que tuvo una influencia José Carlos Mariátegui,
donde influyó en la creación de leyes laborales y sociales para mejorar las condiciones de vida, enfocándose en las desigualdades económicas y los derechos de los sectores desfavorecidos. El ius naturalista se dividía en derechos naturales y defensores. En derechos naturales podemos decir que este enfoque promueve la existencia de derechos naturales inherentes que deben ser protegidos por el Estado. Y en los defensores, donde hablamos de Francisco Miro Quesada, defendió un derecho basado en principios éticos universales, abogando de la protección de estos derechos naturales. Podemos concluir que en el desarrollo del Perú muestra una transición desde sistemas normativos indígenas y coloniales influenciados por la Iglesia hacia enfoques más modernos como el positivismo jurídico, el marxismo y el justnaturalismo. Cada uno de estos enfoques dejado su huella en la legislación y la administración de justicia en el país, reflejando cambios sociales, económicos y políticos a largo plazo. Ahora veamos los requisitos análisis de la teoría de Francisco Miro Quesada y su aplicación al caso Gasoducto del Sur. Lo que puedo decir acá sobre la teoría de Miro Quesada sostiene que el derecho debe basarse en principios morales y éticos universales, alineándose con el jus naturalismo, donde implica que estas leyes deben reflejar valores éticos fundamentales y no solo en un conjunto de reglas técnicas. Por la lógica jurídica, Miro Quesada propone una lógica de deducción jurídica que permite sistematizar y aplicar las normas de manera coherente y justa. Esta lógica jurídica se diferencia de la lógica de ciencias naturales, ya que se enfoca en la justicia y en la coherencia normativa. Ahora, relacionado entre el derecho y la moral, podemos decir que enfatiza entre la moral están interrelacionadas de las leyes que reflejan principios éticos y contribuir al bienestar social, asegurando así que la justicia no solo sea técnica, sino también moral. Sobre las críticas, el positivismo jurídico podemos decir que tiene una visión técnica donde critica el positivismo jurídico por su enfoque técnico y su falta de consideración y justicia y la moralidad. Aboga por un equilibrio entre la técnica y la ética en la creación y la aplicación de las leyes. Ahora, para aplicarlo al caso de Gasoducto del Sur, podemos decir que Miro Quesada dice que fue una violación del derecho justo, donde hubo corrupción, donde el caso Gasoducto representa una violación del principio de justicia y moralidad. Los sobornos y la falta de transparencia con sus contratos a los valores éticos se deberían guiar en el derecho. Otro punto también que puedo decir es la necesidad de lógica jurídica coherente, en donde el sistema legal aborda la corrupción de manera sistemática y garantiza la justicia. Esto implica aplicar una lógica jurídica que asegure la coherencia y la justicia de la aplicación de las normas. Hablando de las reformas legales, podemos decir que la aplicación de la ley, en este caso, debe incluir normas que aseguren procesos legales justos y morales. Las leyes deben regular principios éticos y contribuir con el bienestar, restaurando la confianza pública en las instituciones. El punto número 3. Sobre la realidad peruana contemporánea. La realidad peruana está marcada por desafíos de gobernanza, corrupción y desarrollo económico. En el caso de Gasoducto del Sur, es un ejemplo de estos problemas, donde Francisco Miro Quesada Canturias, con su teoría Derecho Justo, ofrece una perspectiva valiosa para abordar estos desafíos, combinando el justnaturalismo positivo jurídico y enfatizando la moralidad y la justicia del derecho. Haciendo un análisis de la realidad peruana, el Perú ha tenido un crecimiento económico significativo, pero la corrupción y la desigualdad persisten, afectando la confianza pública en las instituciones de desarrollo sostenible. Veamos sobre las conclusiones.
En el caso de Gasoducto del Sur, muestra cómo la corrupción sovacaba la gobernanza, la confianza pública. La teoría del derecho justo de Medio Quesada evidencia que el derecho debe estar vinculado a principios morales y éticos, donde las respuestas legales deben incluir sanciones y reformas estructurales para promover la transparencia y la rendición de cuentas. Es urgente también realizar profundas en el marco normativo y en las instituciones responsables del proyecto de infraestructura. También podemos decir que el caso de Gasoducto del Sur muestra cómo la corrupción puede ir debilitando la confianza pública en las instituciones. Según la teoría del derecho justo de Francisco Miro Quesada, el derecho debe estar basado en principios morales y éticos, y la corrupción es una violación de estos valores. Bueno, algunas recomendaciones, como podemos observar, sobre el caso de gasoducto, sería la necesidad de las reformas profundas en el marco normativo y en instituciones de responsables para adjudicar y supervisar los proyectos de infraestructura. Según la teoría lógica de Miro Quesada, es necesario un enfoque sistemático y coherente para combatir la corrupción. Eso sería todo. Muchas gracias.